En el día de hoy, aprenderás a reconocer los parámetros asociados a las corrientes interferenciales. Recordemos que las corrientes interferenciales es una corriente de frecuencia media, la cual requiere de la generación de una interferencia. Por esta razón, las corrientes TIF o interferenciales pueden ser aplicadas de dos maneras. Uno, de manera tetrapolar o de manera premodulada. Las corrientes TIF tetrapolar requieren de la utilización de 4 electrodos y 2 canales, los cuales van a estar dispuestos de manera cruzada. Esto con el fin de lograr producir una interferencia en la superficie de la piel del paciente, la cual va a tener características de una corriente de baja frecuencia. Estos electrodos deben estar dispuestos equidistantes unos de otros para lograr una interferencia perfecta. Recordar que en esta forma de aplicación nosotros produciremos la interferencia sobre la piel del paciente. Esto es súper importante. La aplicación premodulada, a diferencia de la anterior, es que en el equipo se produce la interferencia, bien, y no tenemos que producirla en la piel del paciente, y acá se necesitan solamente 2 electrodos, es decir, un solo canal. Una ventaja de esta forma de aplicación premodulada es que siempre vamos a tener un 100% de programa de modulación. Entonces, como recomendación, si quiero tratar zonas amplias como la columna lumbar, ocuparé una técnica tetrapolar. Pero si son zonas más pequeñas, utilizaré la técnica premodulada. Los beneficios son similares. Veamos los parámetros que posee la corriente interferencial. Entonces para eso yo voy a ocupar un equipo Sonopulse 692S, cortesía de la empresa Andover, para poder mostrar bien cómo nuestros equipos disponen de la corriente interferencial. Entonces para eso ya encendimos el equipo y vamos a ocupar bien el segundo ítem, que es electroterapia. Vamos a ir a todas las formas de corriente y aparece desplegado todas las corrientes que trae este equipo. Entonces, vamos a reconocer inmediatamente la premodulada y la corriente interferencial 4 polos. Entonces, vamos a ir directamente al interferencial 4 polos. Acá vamos a encontrar 4 formas distintas de aplicar. 1. La corriente interferencial clásica, el vector isoplanar, el vector dipolar manual y el vector dipolar automático. Tenemos que establecer que todas cumplen la misma función, pero tienen características distintas. Por ejemplo, en el caso de la corriente interferencial clásica, nosotros vamos a encontrar los siguientes parámetros. Por ejemplo, el tiempo del tratamiento, el equilibrio, en el cual lo que hace es mostrar cómo es la entrega de la intensidad en los dos canales que se utilizan, y la idea es siempre mantenerlo bastante parejos. Tenemos la frecuencia portadora, la frecuencia de pulso o AMF, tenemos la modulación de la frecuencia, el programa de modulación y el modo de salida. Entonces, voy a devolverme para poder revisar las otras formas de intervención con corriente interferencial 4 polos. Acá entonces encontramos la isoplanar, donde, si se fijan, tenemos un círculo como diagrama de representación, y aquí la gran diferencia respecto a la anterior es que vamos a tener 360 grados bien, de 100% de programa de modulación. En el caso de la corriente interferencial clásica, donde nosotros utilizamos estos dos canales y los electrodos los cruzamos, el 100% de interferencia siempre se va a encontrar a los 45 grados de cada cuadrante. Es decir, la zona de interferencia es limitada. En cambio, el vector isoplanar me permite abarcar más área bien contenida dentro de los electrodos con un 100% del programa de modulación. Y si se fijan, aparecen los mismos parámetros. En el caso del vector manual, perdón, aquí me salí. En el caso del vector manual, vamos a encontrar los mismos parámetros, pero yo puedo modificar la angulación, es decir, si antiguamente, como ya describí, en la interferencial clásica yo voy a encontrar el 100% de los 45 grados, yo puedo establecer el ángulo que yo necesito aplicar. Por ejemplo, puedo
decir que quiero la interferencia a los 20 grados. El resto de los parámetros es similar. Y por último, el vector dipolar automático, que también tiene la ventaja del isoplanar, donde este vector, que se va a encontrar en cada uno de los cuadrantes de la intersección de estas dos corrientes de frecuencia media, van a rotar. Es decir, vamos a tener un efecto como limpia parabrisas, donde voy a tener un vector que se va a mover y yo puedo determinar con cuánto tiempo quiero que rote. Esas son como las diferencias que podríamos encontrar. Cumplen la misma función. Entonces, vamos a dar un ejemplo de cómo utilizar la interferencial clásica, pero desde los parámetros. Entonces acá tenemos nuestros parámetros que van a ser el tiempo del tratamiento, la frecuencia portadora, la frecuencia de pulso, la modulación, bien, y el programa de modulación. Y acá quiero aclarar algunos detalles. En relación al tiempo de tratamiento va a depender de la condición. Mi sugerencia es siempre utilizar la evidencia disponible. En el caso de la frecuencia portadora, nosotros reconocemos dos tipos. Bien, uno va a ser ocupar 4000 o 2500. 4000 para efectos sensitivos o efectos analgésicos y 2500 para respuestas motoras. La frecuencia de pulso o AMF es la frecuencia resultante, bien, de las dos frecuencias, portadora y modulada. Y es esta frecuencia la que va a tener características de una corriente de baja frecuencia, es decir, va a poseer despolarización sincrónica. La modulación de la frecuencia es solamente una forma de evitar la acomodación del receptor, como lo hemos visto en la clase de TENS o en los videos de cómo ingresar los parámetros en un equipo de electroterapia. Entonces, para un poco hacer la explicación, si yo tengo establecido una frecuencia de pulso de 80 Hz y yo quiero evitar que se acomode, este equipo me da la opción de adicionarle o agregarle una frecuencia. Entonces, si yo quiero estimular el receptor A beta, bien, para lograr un gate control, yo sé que el rango de frecuencia óptima va a ir entre 80 y 100 Hz. Entonces yo podría establecer que voy a modularlo para que llegue a 100. Y para eso yo lo que hago es le sumo 20 Hz. Entonces, teniendo ya mi frecuencia de pulso, la modulación de la frecuencia, voy ahora a tener la opción de utilizar el programa de modulación. Y el programa de modulación va a permitir tener algunas características o formas. Por ejemplo, tener una relación de 1:1, una relación de 6:6, 2:12 o 1:30. ¿Qué quiere decir? En el caso de que yo seleccione una forma 1:1, significa que voy a partir con la frecuencia más alta y voy a terminar con la frecuencia más baja, pero cada un segundo. Es decir, que un segundo va a ir con 100 y otro segundo va a ir con 80. Lo mismo sucede en el caso de utilizar, por ejemplo, 6:6, donde voy a partir con la frecuencia más baja, que en este caso sería 80, pero después de los 6 segundos va a cambiar a la más alta y así va a ir modificándose en el tiempo. Recuerden que esto es solamente para evitar la acomodación de los receptores. Y por último, tenemos el modo de salida, ¿cierto? Que va a ser corriente continua. Ahora, una de las características que tiene la aplicación tetrapolar es que siempre vamos a disponer de dos electrodos, ¿bien? Y de dos canales con 4 electrodos. Ahora, vamos a revisar, por ejemplo, la forma premodulada. Y en la aplicación premodulada, lo primero que el equipo nos va a indicar es cuántos canales quiere ocupar. Nosotros ya establecimos que en la aplicación premodulada necesito solamente un canal con 2 electrodos. Pero si yo quiero tratar en una zona amplia, pero de manera independiente por canal, pero teniendo los mismos parámetros, yo elijo 1 más 2. Donde van a compartir los mismos parámetros, pero van a ser canales independientes. Acá no se necesita cruzar los circuitos. Recuerden que dentro del equipo se genera la interferencia y me la suministra. Entonces voy a elegir el canal 1. Entonces me aparece ahí premodulada, el símbolo.
el tiempo de tratamiento, me aparece la frecuencia portadora, la frecuencia de pulso o AMF, la modulación, el programa de modulación y me agrega esta opción de sobrecorriente. La sobrecorriente es una modificación de la amplitud en el tiempo que se utiliza preferentemente para poder hacer reforzamiento muscular o entrenamiento muscular. Entonces yo acá puedo elegir, por ejemplo, que quiero activar el sistema, en este caso de sobrecorriente, y voy a encontrar lo que se denomina, perdón, el tiempo on y el tiempo off. En el caso del tiempo on, voy a tener el tiempo de rampa de subida, el mantenimiento y la bajada. Y el tiempo off o de descanso es el intervalo. ¿Por qué? Porque si yo quiero ocupar corriente interferencial para lograr, por ejemplo, trabajar un paciente que tenga atrofia muscular y necesito de electroestimulación, yo puedo decidir y puedo saber cuánto va a durar dicha contracción, como también cuánto va a durar también la relajación. Este es muy importante tenerlo presente. La literatura también lo comenta, hay rangos establecidos para evitar la fatiga. Por eso, en otro video que hablaremos de estimulación neuromuscular, vamos a enfatizar más lo que es la sobrecorriente. Entonces, si se fijan, los parámetros de los equipos son bastante fáciles de poder conocer y entender. Lo único que yo te recomiendo es que cada vez que hagas una aplicación con corriente interferencial, trata también de buscar qué dice la evidencia disponible. Espero que este video pueda ayudarte a poder entender y editar tu equipo. Nos vemos en el próximo video.